graba. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo. Bienvenido a este espacio de formación de consultores, una iniciativa de Macin Consultores, donde queremos transmitir el conocimiento, compartir el conocimiento vía online, ¿verdad? El conocimiento, nuestra experiencia de el área de consultoría. Me va a acompañar en este viaje, porque le decimos un viaje, vamos a pasar unas estaciones, me va a acompañar la doctora Aide Martínez, que nos va a aportar tanto su experiencia en el área de consultoría, como también nos aportará el área del proceso, digamos, administrativo y desde el proceso de el consultor como un ser, como un ente, como una persona que tiene emociones, que vive y padece y que se tiene que también alinear con el proceso, digamos, el proceso que vivimos en estos momentos en todos los países, no solamente aquí. En primer lugar, quería dar las gracias a todas las personas, a todos los participantes que hacen posible este espacio y que todos los sábados tenemos este punto de encuentro. Entonces, gracias de una vez por su asistencia, gracias por incorporarse a este modelo de formación. Entonces, para comentarles un poco el proceso antes de entrar en el contenido que vamos a ver. Este es un proceso de aprendizaje acelerado. Tanto la doctora Aide Martínez como yo somos especialistas en aprendizaje vía online y hemos desarrollado un método de aprendizaje que es bien sencillo y sin estrés. O sea, eso significa que vamos a interactuar a través de un WhatsApp. En ese WhatsApp vamos a colocar información que son lecturas, videos, comentarios para poder interactuar entre nosotros mismos toda la semana, y durante la semana vamos a cubrir lo que sería un contenido para desarrollar ciertas competencias. Lo importante de este momento es que nosotros tenemos personas que ya tienen competencias como consultores y nos van a aportar cómo estamos haciendo las cosas, porque siempre que estamos hablando es para producir un cambio, y un consultor también es un ente de cambio y debe producir esos cambios. Entonces vamos a trabajar en conjunto, a trabajar juntos, a trabajar en equipo para que este proceso de formación produzca ese cambio que nosotros queremos lograr o queremos esperar como consultores, o que debemos esperar como consultores. Lógicamente, le decía que íbamos a estar en el WhatsApp. Tenemos que inscribirnos o suscribirse, como se dice, en el canal de YouTube, por donde están las clases como esta que va a quedar grabada, la clase en YouTube. Y usted podrá ver una serie de videos de nuestros y podrá también tener acceso a otros links, a otros videos que nosotros también podemos recomendar a través del grupo. Entonces, el proceso de formación se logra con la participación de todos en 12 semanas. ¿Por qué en 12 semanas? Porque usted va a recibir, al terminar las 12 semanas de clase, va a recibir un certificado que lo acredita como consultor online. Es importantísimo eso. Si usted cubre las 12 semanas, recibirá un certificado donde lo acredita como consultor online. Vamos a manejar las técnicas de promoción online, vamos a manejar técnicas de venta. Mira, increíblemente, aquí tenemos un especialista, un gran maestro en esa área que nos está escuchando, que es Andrés Eloy, el ingeniero Andrés Eloy. Y vamos a hablar de cómo poder desarrollar, ¿verdad? Ese marketing personal, ese branding, ¿verdad? Para poder impactar en las personas que necesitan las consultorías, las organizaciones que necesitan las consultorías. Entonces, la formación de consultores se va a llevar por 12 semanas, dividido en 3 módulos. Cada módulo dura 4 semanas. Por eso es que hablamos de $20 el módulo. En cada semana vamos a cubrir un área de conocimiento. Un módulo representa un bloque confiable de transmisión de conocimiento. Ya está utilizando palabras técnicas de confiabilidad. Entonces estamos haciendo la transmisión de un bloque confiable de conocimiento en cada uno de esos módulos, los cuales podemos medir sus competencias, porque una de las cosas importantes es poder medir la transformación que vamos llevando a cabo. Entonces, vamos a estar 12 semanas, 4 semanas por módulo, y al finalizar recibimos un certificado. Estas clases quedan grabadas, siempre vamos a tener el encuentro el día sábado
salvo que tengamos alguna propuesta de un día mejor, pero el día sábado le cuadra a muchas personas, si no, igualmente la clase queda grabada. Eso es, digamos, los aspectos formales. ¿Por qué tanto Aide como yo y otras personas que van a poder participar aquí decidimos crear el programa de formación de consultores? Bueno, el programa de formación de consultores tiene un objetivo también muy importante, que es agruparnos como consultores. Agruparnos, porque juntos somos más, juntos vamos a poder llegar a más empresas, juntos vamos a poder eh, alinearnos, juntos podemos hacer que nos escuchen otras personas para producir cambios, no solamente los cambios desde el punto de vista lucrativo, que nos va a dar dinero por algo, nosotros también tenemos que ayudar a nuestras comunidades y ayudar al país entero. Entonces el ideal verde es algo que debemos de transmitir, el uso eficiente de la energía es algo que tenemos que transmitir, entonces tenemos que seguir trabajando sobre ello para producir un cambio, para dejarle algo a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, independientemente de la etapa ya de vida que estén. Entonces, ese es el objetivo de formación de consultores. Adicionalmente, tenemos muchas personas, y esto es importante, que están salidas o que salen de un proceso educativo formal, que tienen maestrías, que tienen especializaciones, que tienen otros estudios, pero esos otros estudios después no saben qué hacer con ellos. Entonces, este es un programa ideal para aquellos que tienen un conocimiento previo, que tienen una experiencia previa y que seguramente hay personas afuera que pueden pagar por ella, tanto en forma presencial como en forma online. Entonces, eso digamos que es un consultor potencial, pero si ese consultor potencial no apalanca esas habilidades con una habilidad de marketing, de poder saber ofrecer sus servicios, una habilidad financiera de cómo poder cobrar sus servicios y que su negocio sea rentable. Y además de habilidades propias de comunicación y de automotivación, comunicación, muy importante, que el consultor debe saberse comunicar para poder expresar las ideas que son una solución. Entonces, si no le sumamos a eso, tenemos un potencial consultor, pero que no va a ser un consultor exitoso. O sea, una cosa es ser potencial y otra es ponerlo en movimiento, toda esa sinergia que debe desarrollar el consultor. Adicionalmente, aquí viene la experiencia previa. En nuestra experiencia como consultores, y nosotros lo vamos a ir viendo a medida de este curso, vamos a poder, tanto Aide como yo, vamos a compartir nuestra vivencia en varios problemas bien importantes que hemos resuelto en las empresas. Y en ese momento vamos a poder ver que dependiendo de la naturaleza del problema, debemos aplicar un diagnóstico, debemos aplicar una metodología, debemos aplicar una herramienta que lleva caminos diferentes de acuerdo a la realidad que estamos observando, que nos lleva a explorar una dimensión diferente o dimensiones diferentes para poder dar una solución acertada, una solución efectiva al problema. Por eso es que comento que no es simplemente lo que sería la formación general que la vamos a ir leyendo, sino que vamos a tener que ir hablando de alguna serie de herramientas que voy a ir nombrando poco a poco. Entonces, en eso es el proceso. Entonces, ¿quién los va a acompañar? Lo va a acompañar Aide Martínez, doctora en ciencias gerenciales, mi persona, César Marcín, doctor en ciencias gerenciales, ingeniero electricista. Aide es licenciada en su primer título, es licenciada en administración. Y otras personas que vamos a ir invitando, que vamos a ir conociendo, que va a ser muy nutrido de diferentes áreas. ¿Verdad? Esto fue la forma en que lo vieron ustedes por las redes sociales, cómo lanzamos la certificación. Entonces, nuestro primer módulo es explorar ese consultor de clase mundial, vocabulario que se utiliza mucho, es la tendencia, digamos, occidental, a hablar del consultor de clase mundial. En Europa estamos hablando de la empresa 5.0 y entonces seguramente vamos a tener un consultor 5.0. Estamos hablando de lo más novedoso, hablamos del consultor 5.0. ¿Cómo vienen las redes, la internet, verdad?
que, bueno, estamos en los celulares, que estamos en la 5ª generación, igualmente estamos en la consultoría. No puede haber un consultor de clase mundial o un consultor 5.0 si no está alineado con las nuevas tendencias de tecnología, de la información que se está utilizando en la industria. Entonces, a lo largo del módulo 1, por estas 4 semanas, vamos a hablar del antecedente e historia de la consultoría. Eso es una información que se va a ir leyendo. La consultoría de ayer, la consultoría de hoy y la consultoría 5.0. Vamos a hablar de una visión prospectiva. Indudablemente el punto 3 va a ser un punto bien importante. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder, va a ser nuestro punto 3. El punto 4 es el lucrativo negocio de la consultoría en el mundo. Increíblemente, ustedes han escuchado seguramente que el turismo representa el primer lugar de las transacciones que se hacen a través de Internet. Y el turismo requiere de un asesor o un consultor de turismo. Imagínate, todas las transacciones que se le atribuyen al turismo también son transacciones de consultoría. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en la red? Estamos haciendo una consultoría, estamos haciendo asesoría. Ahora lo importante es ver cómo capitalizar esa consultoría, esa asesoría en algo que se traduce en dinero en las cuentas y se traduce en rentabilidad. Entonces, si es un negocio lucrativo, es el negocio de la consultoría en el mundo. Aquí hay personas que han compartido dedicarnos a ese prestigioso mundo de la consultoría. Están escuchando, nos han visto y nos hemos intercambiado en diferentes países, hemos hasta coincidido en diferentes países. Entonces, es la hora de explotar ese proceso que tenemos y ese conocimiento, explotar el conocimiento que tenemos en un proceso digamos, ya probado, que es el que hace el consultor. Un consultor con experiencia le va a transmitir conocimientos o lo que estamos haciendo en la consultoría en lo que ha dado éxito en este mundo. ¿Qué es un consultor? Es una característica importantísima, perdón, es un concepto importantísimo que debemos definir. Fíjense, hablo de concepto y definición. Es importante el consultor maneje otras áreas del conocimiento. Yo que soy ingeniero electricista, antes no tenía estos adicionales. Entonces el consultor se debe nutrir de muchas cosas como algo tan sencillo como esto, que es un concepto y que lo define de cuáles son sus características esenciales. Entonces vamos a ver que un consultor, ¿qué características tiene el consultor? Y lógicamente todo consultor tiene un código de ética. ¿Por qué? Porque manejamos información confidencial de otras organizaciones. Aquí podemos utilizar un ejemplo y un contraejemplo, que es un consultor y qué no es un consultor. Lógicamente, punto 7, tenemos que definir nuestra postura filosófica. Los ingenieros tienden al área cuantitativa, los ingenieros, todo digamos, es en la métrica, medida, medición, parametrización. Así funciona la mente del ingeniero, es una postura filosófica. Pero el problema en la industria abarca más allá, estamos trabajando con personas y por eso debemos utilizar tanto técnicas cualitativas como técnicas cuantitativas. Aquí Aide nos va a poder aportar mucho. Igualmente tenemos la transcomplejidad en la consultoría, enfoques que se están llevando actualmente en la consultoría y seguramente vamos a tener mucho que hablar en este aspecto filosófico que es muy, pero muy importante. Fíjense, no vamos a dejar a un lado las herramientas que vamos a ir manejando. Llevamos digamos, dos líneas paralelas. Uno es todo conocimiento general que estoy hablando como consultor y todos son las herramientas que vamos a ir desarrollando. En su dossier, usted va a ver que vamos a hablar de análisis causa-raíz, de solución efectiva de problemas, vamos a hablar de los por qué, vamos a hablar un poquito del ciclo de Deming, vamos a hablar de confiabilidad integral. Vamos a hablar de todo lo que está de moda en el mundo de la consultoría para resolver problemas, metodologías de diagnóstico, metodologías para llevar a cabo los proyectos, porque un consultor lleva a cabo proyectos también. Una de las consultorías se contratan para justamente ejecutar los proyectos. Vamos a ver el ABC de la consultoría, ¿verdad?
la consultoría enfocada, el diagnóstico, los resultados. Eso es importante desde mi punto de vista recalcar que es un asesor de clase mundial. O sea, ese asesor, ¿por cómo catalogamos un asesor de clase mundial? Bueno, un asesor de clase mundial es aquel asesor que ya está diseñado para trabajar en las empresas de clase mundial. ¿Y cuáles son las empresas de clase mundial? Si no lo sabe, lo vamos a definir más adelante. Las modas gerenciales, vamos a tener un caso específico de Peter Drucker que vamos a hablar de él, rompimiento de mitos sobre la consultoría y los roles y funciones del consultor. Esto es lo que nos tocaría abarcar en la primera semana de clases, el cual lo vamos a hacer a través del WhatsApp, a través de nuestros puntos de encuentro los días sábados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con lecturas, con videos, con conversaciones en el WhatsApp, con nuestras clases pregrabadas que van a ir escuchando de un tópico en general. Las clases duran entre 40 minutos o a veces un poco menos porque se refieren a un tópico específico. A veces, si el tema es muy largo, tenemos varias clases para el mismo tema, entonces hablamos episodios. Las clases los llamamos episodios y va a ser episodio 1, episodio 2 y así consecutivamente usted deberá ir viendo los episodios. La consultoría de ayer. El consultor de ayer voy a explicar y después podemos profundizar en el WhatsApp qué opinan de este proceso. Fíjense aquí esta lámina es muy interesante que nos habla de la industria 1.0 hasta la industria 5.0. Lógicamente esta clasificación salió hace muy poco. La industria 1.0 es la industria de la Primera Guerra Mundial, es esa industria donde básicamente existía muy poca organización, es la organización tayloriana, como diría la doctora Aide, sobre el proceso administrativo. Esa organización, esa es la consultoría de ayer. El consultor se le consultaba y él no tenía ningún problema si su consulta le salía exitosa, porque si tenía éxito no. ¿Qué quería decir yo? El consultor de ayer no estaba nada involucrado con la organización. Él era un consultor, daba su conocimiento y si tenía éxito o no, bueno, puede ser que no lo contrataran. La consultoría de hoy es una consultoría más de acompañamiento, es un consultor multidisciplinario, multifunción. Él no solamente debe analizar las condiciones específicas, sino tiene que saberse desenvolverse con un entorno multivariado. Entonces, hoy por hoy, el que piensa que lo van a contratar porque simplemente tiene una carrera original, estamos, digamos, errados porque hoy se necesita que la persona participe en diferentes áreas del saber y además que tenga que ser amable. Hoy no es que tienes un solo consultor para escoger, tú puedes escoger el consultor a la medida de lo que tú deseas, a la medida de tu gusto. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente. La consultoría también está siendo bien competitiva, por lo tanto hay un consultor que tiene características de hoy. ¿Cómo será el consultor en prospectiva? Recuerden que la prospectiva es una visión de futuro, pero desde el presente. ¿Por qué digo desde el presente? Porque desde hoy tenemos que construir el futuro que deseamos. El consultor 5.0 todavía no existe, debo decirlo con propiedad, porque no existe la industria 5.0. La industria 5.0 está en la concepción. Es una industria mucho más amigable con el medio ambiente, una industria que lucha por volver al lugar primordial de la organización al ser humano, no a la tecnología de la industria 4.0. Entonces, el consultor 5.0 es un consultor que seguramente, aunque no exista, debe combinar un profundo sentido hacia el cuidado del medio ambiente y hacia el ser humano, o sea, donde devuelve el ser humano su papel protagónico en el proceso industrial. Comentando un poquito lo que vimos en la semana y que vamos a seguir hablando sobre este proceso. Vamos a hablar sobre el conocimiento es poder. En la semana pasamos sin los nombres, hoy ya develo algunos nombres. No quiere decir que esto es limitativo,
sino más bien es como un inicio a las cosas que vamos a ver. Entonces, fíjate, estuvimos en la semana descubriendo que era el Poka-Yoke, el benchmarking, la confiabilidad integral, concepto que me fascina, la realidad aumentada, que no la acertaron, las personas que estaban en el grupo, nadie comentó sobre la realidad aumentada. HACCP, sí, es una metodología que hemos utilizado en la parte de seguridad, alguien lo había comentado, el AMES, herramienta de análisis eficaz que ayuda a detectar los problemas, análisis, modo y efecto de falla, es su traducción, y la panacea digamos, de las industrias, que es el análisis causa-raíz, que el análisis causa-raíz no es por sí un simple herramienta, es la combinación de un montón de métodos, porque combina actualmente el análisis causa-raíz plus, combina la confiabilidad. Entonces, es un macro en lo que es la metodología para resolver problemas. Vamos a estar hablando, entre otras, porque adicionalmente, antes habíamos hecho un comentario para las personas que no estaban en el grupo, para mantener la expectativa en el grupo. Estábamos hablando de cosas, y una de las cosas que hicimos fue la evaluación 360, que como podemos ver, volvemos al famoso ciclo de Deming, de calidad. Vamos a hablar de calidad. Entonces, ¿qué es una evaluación 360? Y vamos a estar combinando otros elementos como este. El ciclo de confiabilidad, todavía no lo creo que lo presentamos, pero no hemos hablado de él. Lo vamos a ir desglosando, que es un plan de acción con la implementación de acciones, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de confiabilidad. Recuerden que no podemos desprendernos de la esencia. La confiabilidad es el proceso, es un valor probabilístico de probabilidad, es un número que me dice que sí, la probabilidad que el equipo cumpla su función en las condiciones de ambientes requeridas, en las condiciones de diseño por un determinado tiempo. Entonces, no podemos olvidar de dónde viene la confiabilidad y cuál es su principio, digamos, activo en nuestro proceso. Poka-Yoke lo vamos a ir viendo, ya Aide comentó en el proceso. El negocio lucrativo de la consultoría, ya sabemos que nos está dando dinero. Vamos a desarrollar, ¿cuándo es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Estas son las preguntas poderosísimas que utiliza el consultor para definir muchas variables que intervienen en el problema que él va a resolver. Entonces, ¿quiénes son esos consultores famosos? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Por qué lo debo hacer? ¿Y en dónde lo debo hacer? Justamente vamos a hablar de dónde promocionar nuestros servicios de consultoría. ¿Y por qué? Porque a veces estamos equivocados, estamos promocionando en un sitio que no es. Por ejemplo, podemos utilizar las redes sociales para justamente, esta es una actividad que en las redes sociales se promociona, pero no es su punto de partida, no es su mercado objetivo. Ok. Estuvimos hablando en la semana qué características tiene el consultor. Quisiera que después las comentáramos. Entonces tenemos las 15 características del consultor y la vamos a ir desglosando en el foro chat. ¿Cuáles son los consejos que vamos a dar por el día de hoy de los consultores? Tienes que tener un mercado objetivo, elige un área, un nicho de mercados concretos, identidad online, construye tu perfil, muéstrate, participa en conferencias, desarrolla tu contenido de valor, escribes artículos o un blog, haz que la gente te siga, debes aprender a comercializar tus servicios y a venderte a ti mismo, y adicionalmente debes asociarte, únete con tus pares, lo que estamos haciendo. Voy a pasar, digamos, rápidamente para después ir viendo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Ya de mi parte he hecho un esbozo de cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a seguir a partir del día de hoy, y empezar en la clase formal el día sábado, que vamos a tener digamos, el encuentro número 1. Este encuentro siempre le llamo 0. ¿Por qué le llamo 0? Porque el objetivo de este encuentro es
saber hacia dónde vamos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esta es la forma en que lo vamos a ir atacando. Lo vamos a ir atacando con conversaciones a través de clases pregrabadas que van a tener en su blog, en su canal, el canal que le envié el link. Entonces, ahí van a tener las clases pregrabadas y adicionalmente con la participación de todos. En las próximas láminas viene un test que vamos a aplicar en el día de hoy, que es el test del consultor, porque usted como consultor tiene que descubrir ese nicho de mercado, tiene que descubrirse en qué es lo que usted quiere participar como consultor, cuál cree que es su principal ventaja. Pero eso no lo puedes decir usted sin pensar cómo lo ven las otras personas. Entonces, hay un test bien importante que les va a permitir a ustedes saber cuál es su realmente identidad como consultor, la que realmente usted tiene y que también los demás ven en usted, porque es importante que las personas nos vean como ese consultor que puede resolverle los problemas o que puede resolver el problema al cual se le está consultando en la organización. Recuerde, las personas nos van a contratar por los beneficios que le podemos brindar. Si no le doy beneficio, entonces resulta que es un gasto, es, digamos, botar dinero al aire. Entonces, vuelvo a recalcar nuestro proceso que inicia, digamos, con esta clase cero. Es un proceso de formación online acelerado, el cual vamos a ir develando poco a poco. ¿En qué consiste? Videos, lecturas, comentarios a través del WhatsApp, y con todo esto vamos a llegar a las 120 horas que se acreditan al final del programa. Entonces, esto era lo que quería conversarles el día de hoy y ya vamos a abrir el ciclo de preguntas para que ustedes puedan intercambiar el día de hoy.